El sonido de miles de martillos resonaba sobre la piedra travertina como un eco de renovación política. Roma, todavía impregnada por el humo de los incendios del año 64 después de Cristo C, intentaba curar una herida abierta por el gobierno de Nerón, un emperador que había dejado tras de sí sospechas de tiranía, excesos arquitectónicos y un abismo creciente entre el poder imperial y el pueblo. En ese clima tenso, la llegada de la dinastía Flavia fue presentada casi como una promesa de restauración moral. Vespasiano, fundador de la dinastía, entendió mejor que nadie que el poder también se construye con símbolos y que Roma necesitaba uno nuevo. De esa lectura política surgió la idea del anfiteatro Flavio, el futuro Coliseo. La elección del lugar no fue accidental. El gigantesco lago artificial que Nerón había excavado para adornar su Domus Aurea sería drenado y reemplazado por una estructura pública, accesible al pueblo, donde el gusto por la violencia ritualizada se combinaría con la ingeniería imperial. Roma no solo recuperaba ese espacio, lo recuperaba para sí misma. Allí donde antes se extendía el reflejo del Palacio Dorado, ahora nacería un edificio capaz de sentar a más de 50.000 personas. Un monumento destinado a recordar a las generaciones futuras que los Flavios habían devuelto la ciudad a sus habitantes. El proyecto comenzó alrededor del año 70 después de Cristo, cuando Vespasiano ya había consolidado su poder tras una guerra civil y tras aplastar la revuelta judía en Judea. El botín de esa campaña, según las fuentes antiguas, proporcionó parte del financiamiento del anfiteatro, un detalle que los emperadores se encargaron de resaltar mediante relieves, inscripciones y mensajes que asociaban la victoria militar con el renacimiento de Roma. Era una ecuación simple. La grandeza imperial producía recursos, los recursos producían espectáculos y los espectáculos mantenían al pueblo leal. El diseño del Coliseo requería una precisión matemática propia de la mejor tradición constructiva romana. Se optó por un sistema de arcos superpuestos en 3 niveles principales, dóricos, jónicos y corintios, además de un cuarto nivel cerrado con ventanas y soportes para los mástiles del velarium, la gran lona que daría sombra a los espectadores. Cada decisión arquitectónica respondía a una mezcla de estética clásica, funcionalidad y propaganda. El mensaje era claro. Roma dominaba el arte de construir como dominaba el mundo. La magnitud del proyecto implicó la movilización de miles de trabajadores, obreros libres especializados, arquitectos, esclavos traídos de campañas militares y prisioneros de guerra encargados de las tareas más pesadas. Los cimientos exigieron excavar profundamente la antigua superficie del lago, estabilizando el suelo mediante una mezcla de piedra, hormigón y madera. El ritmo de la obra era frenético, impulsado por un objetivo político evidente: inaugurar al menos una parte del anfiteatro antes de la muerte de Vespasiano, para que el emperador pudiera presentarse ante el pueblo como el artífice de su mayor espacio de entretenimiento. En el año 79 después de Cristo, el mismo año en que el Vesubio destruiría Pompeya, Vespasiano murió sin ver el proyecto concluido. Fue su hijo Tito quien aceleró las últimas fases de la construcción y organizó los Juegos Inaugurales, un evento que duró 100 días y marcó el inicio simbólico de un nuevo periodo de esplendor. Durante ese festival colosal murieron miles de animales exóticos, gladiadores y condenados, un sacrificio que la propaganda imperial celebró como una demostración del poder de Roma sobre hombres, bestias y territorios lejanos. Los textos de Suetonio y Dion Casio describen la ceremonia inaugural como una explosión de opulencia. Animales traídos desde África y Asia, combates cuidadosamente organizados, exhibiciones de máquinas y juegos espectaculares. El Coliseo aparecía ante el pueblo como la demostración de que los Flavios no solo habían restaurado el orden tras el caos neroniano, sino que habían devuelto a los romanos la emoción colectiva que definía su identidad pública. Tito, hábil en el arte de la cercanía populista, aprovechó ese escenario para reforzar la idea de que el emperador era protector y proveedor del pueblo. Cuando Domiciano, el último de los Flavios, sucedió a Tito, completó la obra extendiendo el complejo subterráneo bajo la arena y reorganizando los espacios para los espectáculos. Su intervención consolidó la estructura que hoy reconocemos como el Coliseo.
un coloso de piedra, hormigón y hierro, capaz de sostener un flujo constante de combates, ejecuciones, cacerías y rituales que marcarían la vida romana por siglos. Sin embargo, más allá de su función técnica, el Coliseo fue siempre un instrumento de control social. En él se equilibraban las tensiones entre clases, se distribuía simbólicamente el orden de la sociedad mediante la ubicación de los asientos, con los senadores al frente y la plebe arriba, y se reforzaba la presencia omnipresente del emperador como juez supremo de vida o muerte en la arena. Todo ello hacía del anfiteatro un escenario donde la arquitectura y la política se encontraban en una forma de poder performativo única en la historia antigua. Así, cuando los romanos entraban al Coliseo por primera vez, ascendiendo por sus rampas y corredores numerados, no solo participaban de un espectáculo, participaban de un ritual diseñado para recordarles su lugar en el orden imperial. El edificio era propaganda, pero también era un recordatorio de la distancia entre quienes combatían por sobrevivir en la arena y quienes observaban desde la sombra del velarium, y esa distancia, cuidadosamente mantenida, se convertiría en uno de los pilares del poder romano durante generaciones. ¿Quiénes eran realmente los gladiadores? En la imaginación popular, los gladiadores suelen aparecer como héroes musculosos que luchan por la gloria ante multitudes enardecidas. Sin embargo, la realidad histórica dibuja un retrato más complejo, áspero y profundamente humano. En el Imperio Romano, un gladiador no era simplemente un combatiente. Era una figura situada en la frontera entre la infamia social y la fascinación colectiva. Su vida estaba marcada por el riesgo, la disciplina y la exposición pública. Y aunque muchos fueron obligados a tomar las armas, otros las eligieron voluntariamente, desafiando el estigma que implicaba convertirse en propiedad de un lanista. El origen de la gladiatura se remontaba a los ritos funerarios de la República temprana, cuando combates entre prisioneros servían como ofrenda simbólica a los muertos. Con el tiempo, aquellos ritos adquirieron una dimensión cada vez más pública, alejándose del carácter sagrado y convirtiéndose en eventos de entretenimiento político. Para el siglo I después de Cristo, ya dentro de la era del Coliseo, la gladiatura era una institución plenamente desarrollada, con reglas, jerarquías y una industria alrededor de su existencia. Los gladiadores provenían de diversos grupos sociales, pero la mayoría tenía algo en común. Habían sido despojados de su libertad. Esclavos comprados en mercados especializados, prisioneros de guerra capturados en campañas militares, delincuentes condenados a la arena y deudores que habían caído en la miseria, formaban el grueso del cuerpo gladiatorio. Pensar en ellos como hombres que luchaban por gusto sería desconocer la brutalidad de un sistema que podía convertir una falta menor en una condena mortal. Dentro de la categoría de condenados existía una división esencial: los damnati ad gladium, obligados a luchar con armamento rudimentario y escasa preparación, y los damnati ad ludum, que podían ser entrenados como gladiadores profesionales dentro de un ludus. Los primeros eran carne de espectáculo efímera. Los segundos, potenciales piezas valiosas dentro del engranaje económico del lanista. Pero incluso en un mundo tan dominado por la esclavitud, había espacio para lo inesperado. Existían gladiadores voluntarios, los llamados auctorati, ciudadanos libres y en ocasiones incluso miembros de la élite, que firmaban un contrato vinculante con un lanista a cambio de dinero, prestigio o la promesa de una vida distinta. La decisión los convertía en infames a ojos de la ley romana. Perderían sus derechos civiles mientras pertenecieran a la escuela. Pero para algunos, ese sacrificio era preferible a la pobreza, las deudas o una existencia sin futuro. En un imperio donde la fama adquiría un valor casi divino, ciertos hombres veían en la arena la posibilidad de construir un nombre que sobreviviera más allá de ellos mismos. El fenómeno de los voluntarios también tuvo un impacto cultural sorprendente. Las fuentes hablan de casos de equites, miembros del orden ecuestre, que se inscribieron como gladiadores buscando experimentar la adrenalina del combate o deslumbrar a multitudes ansiosas de sangre. Suetonio relata que incluso durante el gobierno de Calígula y Nerón, jóvenes nobles se exhibían en la arena como expresión extrema de decadencia o desafío a las normas sociales. Aunque estas prácticas eran escandalosas, también mostraban la fuerza simbólica del gladiador dentro de Roma. Era un paria y una estrella, un esclavo y un ídolo.
La gladiatura incluía además una pequeña pero llamativa minoría, las mujeres gladiadoras, conocidas como gladiatrices. Su presencia, más frecuente de lo que se creía en décadas pasadas, estaba reservada casi siempre a espectáculos especiales, destinados a generar sorpresa y provocar al público. Domiciano organizó combates nocturnos donde mujeres luchaban contra mujeres o incluso contra enanos, una mezcla de violencia y exotismo que reforzaba el carácter teatral del espectáculo. Para muchas de ellas, la condición de esclavas hacía de la arena una obligación, pero también un espacio donde podían adquirir visibilidad y, en casos excepcionales, comprar su libertad. Sin embargo, pese a la fascinación social que despertaban, los gladiadores estaban legalmente marcados por la infamia. No podían testificar en juicios salvo en circunstancias limitadas, no podían ocupar cargos públicos y su vida privada estaba estrictamente regulada por sus dueños, eran, en términos jurídicos, herramientas de entretenimiento. Incluso su cuerpo pertenecía a otro. Los tatuajes con los que eran marcados servían para identificarlos como propiedad del ludus. Las cicatrices, resultado de entrenamientos brutales y combates previos, formaban parte de su identidad y de su valor en el mercado. Pero la infamia no impedía que los gladiadores alcanzaran niveles de popularidad comparables a los atletas modernos. Las tabernas romanas estaban llenas de grafitis donde se proclamaba la belleza, fuerza o valentía de determinados luchadores. Algunas mujeres de clases elevadas se enamoraban de ellos, una tendencia que los moralistas romanos condenaban con ferocidad, señalando el riesgo de que un gladiador socialmente inferior sedujera a una matrona. Era frecuente encontrar amuletos y lámparas decoradas con imágenes de gladiadores, prueba de que sus figuras trascendían la arena y se convertían en parte de la vida cotidiana del imperio. Los gladiadores formaban parte de un sistema altamente económico. Un lanista no podía permitirse perder a sus mejores hombres, pues representaban una inversión importante. Por eso, incluso los más disciplinados vivían en un equilibrio constante entre el valor y el riesgo. El gladiador era al mismo tiempo un recurso lucrativo y una pieza sacrificable dentro de un espectáculo que exigía sangre. A diferencia de los ejecutados, ellos recibían entrenamiento, dieta especializada y atención médica. Pero ese cuidado no se debía a la compasión, sino a la rentabilidad. Aún así, la identidad gladiatoria generaba entre ellos fuertes lazos de pertenencia. Algunos adoptaban nombres artísticos, casi siempre inspirados en héroes mitológicos o guerreros legendarios, para reforzar su imagen ante el público. Otros, tras años de supervivencia, obtenían la rudis, la espada de madera que simbolizaba su libertad. Ese momento se celebraba como una victoria extraordinaria. Un hombre que había sido esclavo por contrato o por nacimiento se elevaba sobre la arena para recuperar su vida. Entrenamiento y vida en los Ludi Gladiatori. Los muros del Ludus se erguían como una frontera nítida entre dos mundos. Afuera estaba Roma, con sus mercados, foros y templos. Adentro, un microcosmos cerrado donde cada hombre vivía bajo una disciplina absoluta desde el momento en que un gladiador cruzaba la puerta de la escuela gladiatoria, perdía cualquier rastro de la vida anterior. Su existencia pasaba a estar regida por el lanista, el dueño de la institución, cuya autoridad era equivalente a la de un general sobre su legión, pero con un matiz más cruel. Aquellos que entrenaban no eran soldados patrióticos, sino propiedades humanas destinadas al combate público. El Ludus Magnus, el más célebre de todos, se encontraba a pocos metros del Coliseo y estaba conectado a él mediante un pasadizo subterráneo. Su arquitectura combinaba espacios de entrenamiento, dormitorios, talleres de armamento, cocina, baños y un pequeño anfiteatro donde se realizaban prácticas de combate. El edificio funcionaba como una máquina de preparar guerreros diseñada para producir luchadores eficientes en un ambiente controlado y vigilado. El día en el Ludus comenzaba antes del amanecer. Los gladiadores se despertaban al sonido de órdenes cortas emitidas por los doctores, los maestros de combate especializados en cada tipo de gladiador bajo su supervisión. Los hombres realizaban una serie de ejercicios destinados a fortalecer músculos, aumentar la resistencia pulmonar y mejorar la coordinación. Corrían alrededor del patio central, levantaban piedras pesadas, practicaban movimientos repetitivos con armas de madera mucho más pesadas que las reales y perfeccionaban las secuencias de ataque que luego ejecutarían en la arena. La alimentación era un elemento crucial del programa.
A diferencia de la imagen popular del gladiador musculoso que consumía grandes cantidades de carne, la dieta real era sorprendentemente vegetal. Los estudios osteológicos realizados sobre esqueletos de gladiadores en Éfeso revelan una alta presencia de estroncio, lo que indica una dieta basada en cebada, legumbres y avena. Este régimen buscaba aumentar el volumen corporal y generar una capa ligera de grasa subcutánea capaz de amortiguar los cortes superficiales durante los combates. Los médicos del ludus, algunos de ellos muy competentes, complementaban la dieta con tónicos de ceniza vegetal para fortalecer huesos y acelerar la recuperación. Cada gladiador tenía una categoría asignada y su entrenamiento se adaptaba a esa especialización. Los murmillos trabajaban con escudos grandes y pesados, apropiándose de movimientos de avance lento pero firme. Los retiarios, ágiles y minimalistas, practicaban la precisión con red y tridente. Los secutores entrenaban para perseguir sin descanso y los tracios perfeccionaban ataques rápidos y angulados. Los doctores observaban cada gesto, corregían, castigaban y repetían hasta que el movimiento se volviera instintivo. El gladiador debía ser capaz de ejecutar su repertorio incluso en estado de agotamiento extremo, en medio de la arena y bajo el rugido ensordecedor del público. La medicina en los ludi era sorprendentemente avanzada. No por humanitarismo, sino por pragmatismo económico, un gladiador valioso representaba años de inversión y debía ser preservado. Los médicos utilizaban vendas de lino, ungüentos de miel y vinagre, técnicas rudimentarias de sutura y vinoterapia para desinfectar heridas. Si un combate terminaba con un corte profundo, la prioridad era reincorporar al luchador al entrenamiento lo antes posible. Muchos gladiadores sobrevivían a heridas que serían mortales para un ciudadano común, precisamente gracias a ese sistema médico intensivo. Dentro del ludus existía una jerarquía estricta. En la cúspide estaban los gladiadores veteranos que habían ganado numerosos combates. Algunos actuaban como instructores, otros recibían privilegios, mejores raciones, más libertad de movimiento interior, contacto con visitantes importantes. En el nivel más bajo se encontraban los recién llegados, esclavos sin experiencia, condenados transportados encadenados desde provincias lejanas o voluntarios que descubrían demasiado tarde el peso del contrato que habían firmado. Los castigos eran habituales para quienes desobedecían órdenes: azotes, privación de alimento, aislamiento en celdas oscuras e incluso la reintroducción inmediata en un combate como forma de ejemplificación. El ludus, sin embargo, no era únicamente una prisión. Era también un hogar extraño donde se formaban vínculos genuinos. Los gladiadores compartían el sufrimiento del entrenamiento, la incertidumbre del combate y la esperanza de sobrevivir un día más. Muchos tejían amistades profundas, casi fraternales. Otros encontraban consuelo en las visitas permitidas ocasionalmente, ya fueran familiares, amigos o admiradoras. La presencia de mujeres no era inusual. Algunos gladiadores se convertían en figuras populares, y recibir visitas podía elevar o destruir la moral. El ocio era limitado, pero existía. Algunos gladiadores jugaban a los dados o al tabula, un precursor del backgammon. Otros se entretenían con música o relatos. Los lanistae permitían pequeñas actividades recreativas porque sabían que un gladiador desmoralizado rendía menos y tenía más riesgo de convertirse en un problema disciplinario. La figura del lanista dominaba este universo cerrado. Era un empresario en un mercado de carne humana, pero también un estratega que sabía valorar a cada hombre. Podía vender o alquilar gladiadores a promotores de juegos, organizar espectáculos privados e incluso negociar rescates para aquellos que eran ciudadanos libres antes de caer en esclavitud. Su reputación era ambivalente. Despreciado por muchos romanos por lucrar con sangre, pero indispensable para la maquinaria del entretenimiento. A pesar de la dureza del sistema, algunos gladiadores lograban encontrar en el ludus una forma de identidad. Para un esclavo sin derechos, convertirse en un luchador respetado podía ser una forma de recuperar, aunque fuera mínimamente, el control sobre su destino. Para un voluntario, el ludus era una oportunidad de renacer bajo un nuevo nombre, un nuevo cuerpo y un nuevo propósito. El combate prometía dolor y muerte, pero también fama, admiración e incluso la posibilidad de obtener la rudis, la espada de madera que simbolizaba la libertad definitiva. Las distintas clases de gladiadores.
Cuando el público romano llenaba el Coliseo y el sonido de los metales retumbaba entre los muros de travertino, no veía simplemente a hombres enfrentándose a muerte. Veía un catálogo cuidadosamente diseñado de estilos, armamentos y personalidades visuales. La clasificación de los gladiadores no era un detalle secundario, era el núcleo del espectáculo. Cada tipo representaba un arquetipo, una estética, una forma de lucha que evocaba la memoria de pueblos conquistados, batallas históricas y tensiones culturales que Roma transformaba en entretenimiento. La diversidad de gladiadores surgió a partir de una combinación de tradición militar, creatividad escénica y regulación estricta. Era necesario que el público reconociera de inmediato quién luchaba, de dónde venía ese estilo y qué tipo de duelo esperar. La arena se convertía así en un teatro de iconografías bélicas. Para cada gladiador existía un antagonista natural, una pareja diseñada para ofrecer un contraste dramático entre fuerza y agilidad, protección y riesgo, agresión frontal y estrategia. El murmillo fue uno de los gladiadores más representativos de la época Flavia. Su nombre podría derivar de mormilos, un tipo de pez al que se asemejaba el gran penacho lateral de su casco equipado con un escudo rectangular pesado, muy similar al scutum del legionario, y una espada corta de doble filo, el gladius. El murmillo evocaba directamente al soldado romano. Su armadura incluía una greba en la pierna izquierda, un protector de brazo llamado manica y un casco cerrado que limitaba su visión periférica. Su estilo de combate era sólido, estable, basado en la presión constante y la capacidad de absorber golpes gracias a su pesada protección. El murmillo representaba la imagen idealizada del poder militar romano y su sola presencia evocaba siglos de hegemonía. En contraste directo con él se encontraba el retiarius, quizás el gladiador más icónico por su arma poco convencional, armado con una red, un tridente y un puñal. Su estética evocaba al pescador de los puertos mediterráneos. No llevaba casco y apenas tenía protección en el brazo izquierdo, donde una manica reforzada y un guardabrazos de metal eran su única defensa. Su estilo dependía de la movilidad, la distancia y la precisión. Un retiarius hábil podía desorientar a su rival lanzando la red en el momento justo para inmovilizarlo y usar el tridente como lanza o vara para mantenerlo lejos. Su duelo clásico era contra el secutor, cuyo nombre significa el perseguidor. El secutor fue diseñado específicamente para enfrentarlo. Casco liso sin aristas que pudieran enredarse, respiraderos mínimos, escudo grande y una espada destinada a cerrar distancia rápidamente. Era una dinámica perfecta, el cazador convertido en presa y el pesado perseguidor obligado a acelerar contra un enemigo que parecía inalcanzable. El tracio, otro gladiador emblemático, llevaba una espada curva llamada sica y un pequeño escudo circular. Su nombre remitía a los pueblos tracios, enemigos antiguos de Roma. Su casco con penacho alto y visera ornamentada reflejaba la estética de esas tribus y le daba una silueta inconfundible en la arena. El tracio atacaba con movimientos angulados, buscando flancos y aberturas en la defensa del contrario. Se enfrentaba habitualmente al murmillo, creando un contraste entre la fuerza pesada del estilo romano y la agilidad extranjera del guerrero tracio. Era un duelo cargado de simbolismo, Roma contra el bárbaro, el orden contra el salvaje. Los hoplomachus, inspirados en los hoplitas griegos, portaban una lanza, un pequeño escudo redondo y un casco de estilo helénico. Su presencia evocaba las guerras del pasado. Convertidas en mitología popular para el público romano, eran luchadores disciplinados y técnicos, cuyo entrenamiento exigía equilibrio y precisión. Sus combates con murmillos o secutores reproducían en miniatura antiguos enfrentamientos culturales, reinterpretados para la diversión de la multitud. El provocator era un gladiador especializado en enfrentamientos con otros provocadores. Su armamento incluía un escudo rectangular, una espada corta y un protector torácico metálico que lo distinguía inmediatamente. Su estilo se basaba en combates más uniformes y tácticos, donde ambos contendientes tenían equipamientos muy similares. Para el público, estos duelos ofrecían un equilibrio perfecto entre técnica, resistencia y cálculo estratégico. Existían además gladiadores más raros, utilizados como atracciones especiales en festivales o celebraciones imperiales. El Dimachaerus, por ejemplo, combatía con dos espadas, una en cada mano,
y requería una coordinación extraordinaria para mantener el ritmo sin abrirse a vulnerabilidades fatales. Su estilo fascinaba al público por su agresividad visual y por el aura casi mítica que rodeaba a quienes dominaban ese doble filo, en la que Arius, armado con un lazo, imitaba a los cazadores de criminales y representaba una mezcla de habilidad y precisión poco común. Si lograba atrapar una extremidad enemiga, podía controlar el combate de forma inesperada. También existían los Esedari, inspirados en los guerreros britanos que luchaban sobre carros. En ocasiones, estos gladiadores iniciaban sus combates montados antes de descender para el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Las gladiatrices, aunque mucho menos frecuentes, también tenían sus propias especializaciones. Aunque las fuentes no siempre ofrecen nombres claros para sus categorías, los hallazgos arqueológicos y referencias literarias indican que muchas imitaban estilos como el tracio o el provocator. Su presencia en la arena se asociaba a espectáculos de lujo o juegos organizados por emperadores deseosos de impresionar al público con algo fuera de lo común. La clasificación gladiatoria no solo tenía fines estéticos o narrativos, también regulaba el equilibrio del espectáculo. Los duelos estaban cuidadosamente emparejados para evitar que uno de los combatientes tuviera una ventaja aplastante. La idea no era ver una muerte inmediata, sino observar un enfrentamiento que despertara tensión, esperanza, frustración y finalmente satisfacción. Un buen combate era casi un pequeño drama. El retiro de una red fallida, el choque de una espada contra un casco, la respiración pesada bajo el sol, los movimientos calculados y la anticipación del público cada vez que un gladiador tropezaba o parecía debilitado, los romanos valoraban enormemente esa dinámica. Sabían distinguir cuando un combate había sido demasiado rápido, cuando un gladiador había luchado sin honor o cuando la victoria había sido aplastante y por lo tanto aburrida. Para ellos, la técnica era tan importante como la sangre, y la variedad de gladiadores permitía crear espectáculos con identidades visuales claras y relatos implícitos. El público podía tener favoritos. Algunos amaban la nobleza visual del retiarius, otros se emocionaban con la solidez del murmillo. Muchos preferían la estética bárbara de los tracios. Estas categorías, repetidas generación tras generación, crearon una iconografía que sobrevivió siglos, grabada en mosaicos, lámparas, grafitis y cerámicas. Allí, cada figura era reconocible de inmediato, un testimonio silencioso de un mundo donde la violencia ritualizada alcanzó un nivel de sofisticación que no se ha vuelto a ver en la historia. Armas y armaduras, tecnología de combate en la arena. El sol romano se reflejaba sobre el metal pulido como un resplandor casi divino, una advertencia silenciosa de que cada enfrentamiento en el Coliseo era también una exhibición de ingeniería militar. Las armas y armaduras de los gladiadores no eran simples implementos de guerra. Eran instrumentos diseñados con precisión para garantizar tanto el espectáculo como la supervivencia controlada cada detalle. Como el grosor de un casco, la curva de una espada o el peso de un escudo respondía a un equilibrio entre letalidad, resistencia y estética, el gladius, la espada corta que se asociaba al legionario romano, era también la base del armamento de varios tipos de gladiadores. Con una longitud aproximada de medio metro, doble filo y punta aguda, estaba diseñado para estocadas rápidas y precisas. Aunque su origen era militar, en la arena adquiría un propósito distinto: generar combates intensos donde cada movimiento debía ser medido con exactitud. El gladius era una herramienta perfecta para luchas cerradas, donde ambos combatientes se mantenían cerca, midiendo distancias y buscando la mínima apertura en la defensa rival. Junto a él aparecía el spata, una espada más larga que se utilizaba en ocasiones por gladiadores especializados. Su presencia no era tan frecuente, pero ofrecía un estilo visualmente atractivo por su alcance extendido, lo que obligaba a crear movimientos amplios y peligrosos. También existían puñales como el pugio, arma corta destinada al combate cuerpo a cuerpo extremo, frecuentemente utilizada por el retiarius como defensa final cuando perdía su tridente, pero quizá ninguna arma era tan característica como el tridente, símbolo del retiarius.
Sus puntas afiladas podían perforar el metal más débil o atravesar zonas desprotegidas del cuerpo. La longitud del tridente, junto con la agilidad del luchador, lo convertía en un arma sorprendentemente eficaz, aunque exigía una coordinación estricta. La red complementaba al tridente como un arma de control más que de daño. Tejida con fibras resistentes, la red permitía inmovilizar o al menos desorientar al rival durante segundos decisivos. Su uso requería precisión quirúrgica. Lanzarla demasiado pronto o demasiado tarde podía significar una derrota inmediata. Por el lado de las armas pesadas, el escudo ocupaba un rol fundamental. El scutum, característico de murmillos y secutores, era un escudo rectangular de madera recubierta en cuero y reforzado con metal. Su tamaño ofrecía una protección amplia, pero también requería fuerza considerable para ser manejado durante un combate intenso. El escudo era, además, un arma en sí mismo. Los gladiadores aprendían a usar su borde para golpear, empujar o desestabilizar al enemigo, convirtiendo cada movimiento defensivo en una posibilidad ofensiva. Otros gladiadores utilizaban escudos más pequeños, como el parma o el clipeus, circulares y ligeros, que permitían movimientos más rápidos. Estos escudos, empleados por tracios y hoplomachus, facilitaban estilos más ágiles y permitían combinar ataque y defensa en secuencias fluidas. El tamaño reducido, sin embargo, exponía más zonas del cuerpo y exigía una destreza mayor. La protección corporal también era diversa y cuidadosamente diseñada. Los gladiadores nunca estaban completamente protegidos, y esa vulnerabilidad formaba parte esencial del espectáculo. La manica, una protección de brazo hecha de metal o cuero endurecido, era indispensable para recibir golpes directos. Muchos gladiadores utilizaban solo una, dejando el otro brazo libre para manejar su arma con más flexibilidad. Las grebas, protecciones de pierna, variaban en tamaño según el tipo de luchador. Los murmillos solían llevar una sola greba en la pierna adelantada, mientras que otros gladiadores podían prescindir de ellas para conservar movilidad. La pieza más distintiva era el casco, verdadero estandarte visual del gladiador. El casco del murmillo, grande, cerrado y adornado con un penacho que recordaba a un pez, era uno de los más reconocibles. Su diseño limitaba la visión lateral, pero protegía bien la cabeza, obligando al gladiador a mantener una postura rígida y frontal. El casco del secutor, en cambio, tenía una superficie lisa, sin elementos salientes y con respiraderos pequeños, diseñados específicamente para evitar que la red del retiarius se enganchara. Su forma casi abstracta lo hacía parecer una figura implacable, un perseguidor sin rostro. Los cascos tracios incluían viseras ornamentadas con figuras animales, reflejando el origen extranjero del estilo. Sus formas curvas daban al gladiador un perfil estético y feroz. Por su parte, los hoplomachi llevaban cascos inspirados en los hoplitas griegos, reforzando la idea de que cada tipo de gladiador era una representación escénica de un pasado militar reinterpretado. En la arena, cada arma y pieza de armadura interactuaba con las otras para crear dinámicas de combate muy específicas. El enfrentamiento entre retiarius y secutor era una danza de distancia y persecución. El duelo entre tracio y murmillo era un choque cultural convertido en violencia ritual. Los hoplomachi y provocadores ofrecían una simetría táctica que fascinaba al público. La tecnología no era aleatoria. Estaba diseñada para contar historias visuales sin necesidad de palabras. El mantenimiento de estas armas y armaduras era un trabajo constante dentro del ludus. Los herreros afiliados a cada escuela reparaban cascos abollados, reforzaban escudos dañados y templaban espadas para evitar que se rompieran en pleno combate. Para los gladiadores, sus armas eran extensiones de su cuerpo. Muchos desarrollaban un vínculo casi emocional con ellas, sobre todo cuando un arma asociada a un gladiador famoso se convertía en parte de su identidad pública. Los romanos entendían la importancia simbólica de estos instrumentos. Algunos ciudadanos coleccionaban reproducciones en miniatura. Otros usaban anillos o amuletos con imágenes de gladiadores armados. La representación visual era tan poderosa que incluso los grafitis de Pompeya muestran a gladiadores con armas perfectamente reconocibles, un recordatorio de que la estética del combate se extendía mucho más allá de los muros del Coliseo. La tecnología gladiatoria, aunque inspirada en usos militares, evolucionó de manera propia, adaptada al espectáculo y no a la guerra.
Cada innovación buscaba intensificar el dramatismo sin reducir la habilidad necesaria para sobrevivir ni eliminar el riesgo que mantenía a los espectadores al borde de sus asientos. Finalmente, la arena romana era un laboratorio donde las armas encontraban su máximo rendimiento y las armaduras su límite. Los gladiadores dependían de esa tecnología para vivir un día más, y el público dependía de ella para disfrutar de un espectáculo perfecto, una mezcla de violencia, destreza y teatralidad sin paralelos en la historia antigua. La violencia programada, reglas, árbitros y rituales del combate. Cuando las puertas de la arena se abrían y el rugido del público explotaba como una ola de fuego, el combate que estaba por comenzar no era un caos improvisado. Detrás de cada golpe, cada retirada y cada muerte había un sistema meticuloso de reglas, señales y rituales que convertía la violencia en un espectáculo comprensible para miles de espectadores. La gladiatura, aunque brutal, no era anarquía. Era una coreografía sangrienta con normas precisas, supervisada por árbitros y estructurada para mantener la tensión sin perder el control. El combate iniciaba antes incluso de que los gladiadores se vieran las caras. Los organizadores verificaban que ambos estuvieran debidamente equipados y que las armas fueran adecuadas a su categoría. Los herreros afilaban las hojas, comprobaban las puntas y revisaban que los cascos no tuvieran defectos peligrosos. La idea no era proteger al gladiador de la muerte, sino asegurar que el duelo fuese limpio según los estándares del espectáculo. En la arena, la figura central era el summa rudis, el árbitro principal. Armado con una vara larga, vestía una túnica blanca que contrastaba con la sangre y la arena bajo sus pies. A su lado lo asistía el secunda rudis, un segundo árbitro encargado de observar ángulos ciegos y evitar que un gladiador aprovechara una infracción inadvertida. Ambos tenían autoridad para detener el combate, separar a los luchadores, invalidar golpes o reprender a quien cometiera una falta evidente. Eran más que jueces, eran guardianes del equilibrio dramático del combate. Las reglas variaban según la escuela y la época, pero existían principios básicos ampliamente reconocidos. No estaba permitido atacar a un rival que había arrojado el arma en señal de rendición. Tampoco se podían atacar partes del cuerpo protegidas explícitamente por la normativa de cada categoría, como golpear con fuerza el casco del secutor con el tridente del retiarius, una maniobra que podía inutilizar rápidamente a uno de los combatientes y arruinar el espectáculo. Los árbitros intervenían para mantener el ritmo y evitar que un combate se convirtiera en una carnicería instantánea. El público no quería un asesinato rápido, quería un drama sostenido. Una de las dimensiones más interesantes del combate era el enfrentamiento inicial, el acercamiento ritualizado que marcaba la apertura del duelo. Los gladiadores se evaluaban con movimientos medidos, probando distancias, mostrando intenciones, pero sin comprometerse por completo. Ese primer intercambio permitía al público reconocer habilidades, estilos y temperamentos. El entrenador y el lanista lo observaban con atención, conscientes de que un mal cálculo podía significar la muerte de su inversión. Las señales eran parte esencial del espectáculo. El uso de la mano para pedir clemencia, la caída controlada para indicar derrota parcial, la postura erguida para aceptar continuar, todo eso era perfectamente entendible para los espectadores. La arena era un lenguaje simbólico que Roma entera sabía decodificar. Las expresiones del gladiador tenían impacto directo sobre el juicio del público, que podía volverse la fuerza más poderosa en la arena. La multitud, en efecto, no era un simple público, era un juez colectivo. Su reacción podía influir sobre la decisión final del emperador o del editor de los juegos. Si un gladiador luchaba con valor excepcional, la gente lo celebraba gritando su nombre o alzando pañuelos. Si consideraban que había actuado sin honor, los abucheos podían llenar el coliseo como un trueno maldito. El gesto más temido y más deseado era el misio, la concesión de vida. Para pedirla, el gladiador herido se arrodillaba, levantaba un dedo y miraba hacia la tribuna de honor. En ese momento, los árbitros retrocedían y el destino del hombre quedaba en manos de un solo individuo, el emperador. La iconografía popular suele mostrar la opinión del emperador a través del pollice verso, es decir, el gesto del pulgar hacia abajo para indicar muerte y hacia arriba para conceder vida, aunque la interpretación moderna es debatida por los historiadores.
ya que es posible que los gestos fueran más variados, como el puño cerrado, el pulgar escondido en el puño, u otros movimientos específicos según la época. Lo que sí es seguro es que el público influía intensamente, rugiendo, suplicando, dictando justicia a través de un clamor unificado que podía salvar al vencido o condenarlo a un fin brutal. Los rituales del combate incluían también momentos previos cargados de solemnidad. Antes de comenzar, los gladiadores saludaban al emperador o al editor con la célebre frase «Ave, César, morituri te salutant», es decir, «Salve César, los que vamos a morir te saludamos». Aunque esta fórmula probablemente se utilizó en contextos muy específicos y no en todos los juegos, el saludo marcaba un límite entre la vida ordinaria y el mundo simbólico de la arena, donde la muerte era una presencia innegociable. El combate podía terminar de diversas maneras. Si uno de los gladiadores caía muerto, el duelo acababa de forma inmediata. Si era herido gravemente pero aún consciente, podía pedir clemencia. Si la lucha se consideraba excepcional por la calidad técnica o por la valentía demostrada por ambos contrincantes, los árbitros podían detener el combate y declarar un empate honorífico, permitiendo que ambos vivieran para volver a luchar en el futuro. Estas decisiones, aunque raras, demostraban que la arena no era un matadero, era un escenario donde el honor podía alterar el destino. La presencia del emperador añadía un nivel adicional de tensión. Su figura, observada por decenas de miles, era un punto de referencia para el público. Si el emperador levantaba la mano indicando clemencia, el anfiteatro estallaba en aplausos. Si ordenaba la muerte, la arena se sumergía en una mezcla de excitación y horror. Algunos emperadores, como Tito o Marco Aurelio, eran conocidos por mostrar misericordia. Otros, como Domiciano o Cómodo, gozaban del poder absoluto que les permitía jugar con la vida de los gladiadores como si fueran personajes en su propio teatro personal. El combate, aunque violento, estaba cuidadosamente regulado para maximizar el dramatismo. Había tiempos de recuperación limitados, pausas breves para ajustar el equipo y momentos de enfrentamiento directo que debían mantener el interés del público. La sangre formaba parte inevitable del espectáculo, pero un combate sin técnica, sin estrategia y sin tensión narrativa era considerado un insulto al prestigio del anfiteatro. En ocasiones especiales, los combates podían incluir elementos rituales adicionales, ejecuciones públicas de criminales, combates múltiples, luchas contra animales o escenificaciones mitológicas donde gladiadores representaban héroes clásicos enfrentados a criaturas reales. Pero incluso en estos casos, la estructura de reglas era reconocible y los árbitros mantenían un rol activo para evitar un descontrol que restara valor al espectáculo. El público romano, pasión, apuestas y cultura del espectáculo. Desde las primeras luces del día, antes incluso de que el sol bañara con oro las piedras del Coliseo, la multitud comenzaba a formarse en los alrededores del anfiteatro. Llegaban en grupos, familias completas, veteranos de guerra, esclavos enviados por sus amos, comerciantes deseosos de aprovechar el flujo de clientes, nobles con escolta y plebeyos con bolsas de comida. La ciudad entera parecía orientarse hacia el mismo punto, como si la jornada de juegos fuese un fenómeno natural. Una marejada humana que avanzaba inexorable hacia las gradas del Coliseo no era solo un edificio. Era el corazón emocional de Roma, un escenario donde la sociedad se observaba a sí misma a través de la violencia ritualizada. El acceso estaba estrictamente controlado por una jerarquía de asientos que reproducía el orden social del imperio. En el nivel más bajo, cerca de la arena, se encontraban los asientos reservados para senadores y magistrados. Su posición privilegiada no era solamente un gesto de honor, permitía que todos los ciudadanos los vieran, convirtiendo su presencia en una demostración pública de poder. Encima de ellos se acomodaban los equites, miembros del orden ecuestre, seguidos por los ciudadanos comunes. Más arriba, casi tocando el cielo bajo el velarium, se ubicaban las mujeres, excepto las vestales, que tenían un lugar especial cerca de la arena, y los esclavos. Esta división era tan estricta que violarla podía considerarse un delito. El público romano asistía a los juegos con un entusiasmo comparable al de un hincha moderno. En un estadio había facciones, aficiones y rivalidades. Cada barrio de Roma tenía sus gladiadores favoritos, y los grafitis encontrados en Pompeya y otras ciudades muestran hasta qué punto estos combatientes eran idolatrados.
Celadus, el ídolo de las muchachas, Crescens, orgullo de los Retiarii. Los fanáticos se aprendían de memoria las rachas de victorias, discutían tácticas, comparaban estilos de lucha y defendían apasionadamente a sus preferidos. Para muchos, asistir a los juegos era un acto de identidad comunitaria. Las apuestas eran una parte esencial del espectáculo. Desde los estratos más bajos hasta los más altos, todos participaban en ese juego de suerte y conocimiento. Los apostadores profesionales circulaban por las gradas ofreciendo cuotas improvisadas, mientras que los asistentes más experimentados aseguraban poder detectar la debilidad en la postura de un gladiador antes incluso de que comenzara el combate. Algunas apuestas eran pequeñas, unos pocos sestercios, pero otras podían alcanzar sumas significativas. En ocasiones las fortunas cambiaban de manos en un solo duelo y no faltaban historias de arruinados que perdían todo en una mañana de mala suerte. La intensidad emocional del público era un factor determinante en la atmósfera del Coliseo. Los romanos no eran espectadores pasivos. Eran una masa viva que respiraba, gritaba, exigía y juzgaba. Cuando un gladiador mostraba valentía, el anfiteatro entero vibraba con aplausos y vítores. Cuando uno parecía luchar con cobardía, los abucheos podían rebotar en las paredes como si la ciudad entera se volviera en su contra. La multitud podía elevar a un gladiador a la categoría de héroe o hundirlo en un desprecio casi religioso. En ocasiones excepcionales, si un luchador caído había demostrado una habilidad extraordinaria, el público se unía en un clamor unificado pidiendo su vida, un gesto que resonaba en el pecho de quienes presenciaban aquel momento casi sagrado. La cultura del espectáculo romano incluía además una dimensión profundamente política. Los emperadores y los magistrados sabían que complacer al pueblo mediante juegos era una forma de legitimar su poder. La política del panem et circenses no era un simple dicho, era una estrategia efectiva para mantener la estabilidad social. Ofrecer juegos generosos, traer animales exóticos, organizar combates espectaculares y financiar grandes festivales era una manera directa de ganar popularidad. Muchos emperadores, conscientes de ello, invertían sumas enormes en los espectáculos públicos, aun en tiempos de crisis económica. Los juegos tenían también una función pedagógica, aunque de una naturaleza que hoy nos resultaría inquietante. Para los romanos, la arena era una escuela de valores: coraje, resistencia, disciplina, honor ante la derrota. Los gladiadores encarnaban virtudes que la sociedad admiraba, incluso en su condición de esclavos. Para los ciudadanos libres, observar un combate era una forma de reafirmar la identidad colectiva, una celebración del dominio romano sobre la muerte y la naturaleza. Pero el público también disfrutaba de momentos de pura extravagancia. En ocasiones especiales, los organizadores ofrecían espectáculos que iban más allá del combate clásico: recreaciones de batallas históricas, ejecuciones teatrales de criminales, escenas mitológicas dramatizadas con un realismo escalofriante. Algunos de estos eventos incluían el uso de mecanismos ocultos, animales salvajes o efectos especiales rudimentarios. Para el público, la mezcla de violencia y teatralidad ofrecía una experiencia inigualable. La arena se convertía en un lugar donde la frontera entre realidad y ficción desaparecía por completo. El comportamiento del público estaba influido por factores tan diversos como el clima, el humor colectivo o el prestigio del editor del espectáculo. En días de calor sofocante, era común ver discusiones violentas entre espectadores frustrados por la espera o por la lentitud de los combates. En festividades religiosas, en cambio, el ambiente podía volverse casi ceremonial, con una solemnidad que no impedía, sin embargo, el estallido de emoción cuando la lucha comenzaba. El velarium, la gigantesca lona tensada por marineros especialmente entrenados, ofrecía sombra a la mayoría de los espectadores, permitiendo que soportaran largas horas de espectáculo sin sucumbir al calor extremo. Desde los niveles superiores se podía ver cómo la enorme tela se movía como un mar suspendido, un recordatorio de la capacidad técnica romana para controlar la naturaleza, incluso en un espacio de violencia ritual. Los vendedores ambulantes completaban la escena. Ofrecían pan, frutas secas, nueces, vino rebajado y objetos alusivos a gladiadores famosos. Para muchos romanos, la experiencia de los juegos no se limitaba a la visión del combate. Era un día completo de convivencia, consumo y celebración.
Las familias llevaban a los niños, los soldados se encontraban con antiguos compañeros de campaña, los esclavos compartían un alivio momentáneo de la rutina diaria, y los ancianos recordaban espectáculos de décadas anteriores con nostalgia orgullosa. Animales exóticos y venaciones, cacerías públicas, logística brutal y el negocio de los cazadores africanos. Cuando los romanos hablaban de venaciones, no se referían a simples exhibiciones de animales, sino a uno de los espectáculos más espectaculares y estremecedores que podía ofrecer el Coliseo. Estas cacerías públicas eran una mezcla de zoológico viviente, teatro mitológico y guerra ritualizada, la visión de miles de espectadores observando cómo criaturas salvajes eran dominadas, cazadas o enfrentadas entre sí formaba parte de la identidad más profunda del entretenimiento imperial. Nada impresionaba tanto al público como ver un animal jamás visto en Roma irrumpir en la arena, un pedazo de África, Asia o Medio Oriente, trasladado al corazón de la ciudad. La sed romana por animales exóticos era insaciable. A lo largo de los siglos el anfiteatro presenció leopardos, leones, osos, hienas, camellos, avestruces, búfalos salvajes, cocodrilos, tigres e incluso rinocerontes y elefantes. Para los romanos, cada especie traída desde lugares lejanos era una demostración visual del dominio imperial sobre territorios remotos. La presencia de un león africano o de un elefante indio no era solo espectáculo, era propaganda territorial grabada en carne y hueso, pero llevar seres tan imponentes hasta Roma requería una máquina logística colosal. Los emperadores gastaban sumas exorbitantes para satisfacer la expectativa popular. Los animales eran capturados por redes de cazadores especializados distribuidos por todo el imperio. En África del Norte, en las zonas hoy comprendidas entre Túnez y Libia, operaban bandadas de cazadores númidas que conocían los desiertos, oasis y sabanas, donde habitaban los felinos más codiciados. En Asia Menor se organizaban expediciones para atrapar osos y leopardos montañosos. En Egipto, los cocodrilos del Nilo eran capturados para ser enviados como curiosidades vivientes, aunque su supervivencia en el viaje no siempre estaba asegurada. Los métodos de captura variaban. A veces se utilizaban pozos camuflados con trampas, otras grandes redes sostenidas por decenas de hombres. En ocasiones, los cazadores organizaban rodeos gigantescos, empujando grupos enteros de animales hacia zonas de captura. La violencia era inevitable. Muchos animales morían en el proceso y no eran pocos los cazadores que perdían la vida intentando obtener una presa valiosa. Estos riesgos se compensaban con el enorme beneficio económico, pues un león sano podía valer el equivalente a varios años de salario de un trabajador libre. Una vez capturados, los animales eran transportados en jaulas reforzadas hacia los puertos más cercanos. Desde allí comenzaba un viaje marítimo que podía durar semanas o meses. Los barcos destinados al transporte de fieras tenían compartimentos especiales reforzados con barras de hierro y tablones gruesos. Incluso así, las fugas no eran raras. Hay relatos de historiadores romanos que mencionan ataques inesperados en cubierta durante tormentas, cuando un león o un oso aprovechaba una estructura debilitada para escapar, sembrando el terror entre la tripulación. Al llegar a Roma, muchos animales eran alojados temporalmente en los vivarios cercanos al Coliseo, instalaciones destinadas a su alimentación, descanso y preparación. La ciudad debía abastecerlos con cantidades enormes de carne, agua y cuidados básicos. El gasto era monumental. Alimentar a un único elefante podía requerir cientos de libras de comida al día. Para espectáculos especialmente lujosos, como los organizados por Trajano o Domiciano, se reunían cientos de animales diferentes, lo que convertía la organización en una empresa logística gigantesca. El día de la venatio, la arena se transformaba. Se colocaban decorados que imitaban bosques, montañas, desiertos o ruinas mitológicas. Se abrían trampillas para que los animales surgieran desde la nada, generando un efecto teatral que asombraba al público. Los bestiari, especialistas en el manejo de animales, se preparaban para enfrentarse a criaturas capaces de destrozar un cuerpo humano en segundos. Algunos bestiari eran condenados a muerte y enviados sin protección adecuada para garantizar una muerte rápida y sangrienta. Otros, en cambio, eran profesionales hábiles, entrenados para luchar con técnica y prudencia.
Los venatores profesionales solían vestir menos protección que un gladiador estándar, privilegiando la agilidad por encima del blindaje. Sus armas incluían lanzas ligeras, venablos, arcos, dagas y látigos metálicos. Su función no siempre era matar. Algunos estaban encargados de exhibiciones de destreza, como esquivar los ataques de un león o guiar a un elefante en una secuencia preestablecida. Estos combates, aunque peligrosos, también estaban coreografiados para maximizar la tensión dramática. Los emperadores utilizaban las venaciones como declaración política. Trajano celebró su victoria en la Dacia organizando un espectáculo en el que, según Dion Casio, se mataron 11.000 animales en un solo día. Tito, en la inauguración del Coliseo, hizo desfilar criaturas procedentes de todos los rincones del imperio, convirtiendo el anfiteatro en una enciclopedia viviente de la dominación romana. Ver un tigre de Bengala o un rinoceronte africano en Roma era testimonio tangible de la amplitud de su poder. La brutalidad de estas prácticas tuvo consecuencias profundas en la fauna de varias regiones. En el norte de África, el león de Berbería, hoy extinto en estado salvaje, fue diezmado durante siglos de cacerías para abastecer los espectáculos romanos. En Anatolia y Grecia, ciertas especies de leopardos desaparecieron por completo. La demanda constante de fieras devoró ecosistemas enteros, una forma silenciosa de destrucción que Roma nunca registró, pero que dejó huellas irreversibles en la historia natural. El público observaba las venaciones con una mezcla de asombro, miedo y placer. Para muchos, ver a un animal feroz caer ante la habilidad de un venator era prueba de la supremacía humana y, por extensión, romana sobre la naturaleza. Para otros, la aparición de un animal nunca antes visto era un acto casi religioso, una ventana al mundo desconocido. Las venaciones eran el espectáculo más visualmente impactante del anfiteatro, una explosión sensorial que mezclaba rugidos, polvo, sangre, gritos y emoción colectiva. La maquinaria oculta, trampillas, poleas, ascensores y la técnica detrás del espectáculo. A simple vista, el Coliseo parecía un coloso de piedra donde la acción ocurría únicamente en el centro, sobre la arena dorada que tantos pies habían surcado, pero para quienes conocían su interior, el verdadero corazón del anfiteatro no era la superficie visible, sino el intrincado sistema oculto bajo ella. Allí, en un laberinto subterráneo invisible al público, se encontraba una maquinaria diseñada para asombrar, aterrorizar y mantener el espectáculo en constante movimiento. El Coliseo en su época fue tanto un escenario teatral como una obra maestra de ingeniería avanzada. La arena, inicialmente plana y sin estructuras interiores durante los primeros espectáculos bajo Tito, sería transformada por Domiciano en un sistema mucho más complejo. Bajo el suelo se excavó el Hipogeum, 2 niveles de túneles, pasillos y cámaras interconectadas que funcionaban como un gigantesco backstage donde animales, gladiadores, condenados y operadores esperaban su turno para aparecer ante la multitud. La superficie del suelo se elevó, reemplazando la arena original por una plataforma de madera gruesa soportada por vigas cruzadas. Encima se colocaban capas de arena fresca, a menudo mezclada con materiales que absorbían la sangre y los fluidos de los combates. Las trampillas, distribuidas estratégicamente a lo largo de toda la arena, eran las articulaciones clave de ese sistema. Desde ellas emergían animales salvajes, escenografías, prisioneros encadenados o gladiadores listos para luchar. Algunas trampillas estaban disimuladas entre decoraciones, otras se activaban en sincronía con tonos de trompeta que anunciaban cambios de escena. Un león podía aparecer repentinamente a pocos metros de un venator desprevenido, generando un momento de tensión cuidadosamente calculado. Para posibilitar estas apariciones súbitas, el Coliseo contaba con ascensores primitivos, plataformas elevables mediante sistemas de cuerdas, contrapesos y poleas accionados por fuerza humana. Cada ascensor podía requerir la coordinación de hasta 8 hombres que tiraban de las cuerdas desde cámaras adyacentes. Estos operadores debían actuar con precisión perfecta. Si la plataforma subía demasiado rápido, podía volcar al animal. Si subía demasiado lento, el efecto dramático se perdía. La sincronización era esencial para mantener la ilusión de que la arena era un escenario vivo que respondía al guión invisible del espectáculo.
Los contrapesos se fabricaban con sacos de arena, piedras o bloques de plomo y su función era equilibrar el peso de la carga transportada. Los romanos dominaban la física práctica mucho antes de formalizar sus teorías. Su experiencia en obras civiles y navales les había enseñado a aprovechar la tracción, el equilibrio y el movimiento coordinado de grandes masas. Cada ascensor funcionaba como una máquina independiente, pero todas formaban parte de un sistema integrado que permitía crear escenas simultáneas en distintos puntos de la arena. Además de trampillas y ascensores, el Hypogeum albergaba corredores que permitían el movimiento silencioso y rápido de animales y personas. Las jaulas móviles se colocaban sobre rieles de madera para evitar ruidos innecesarios. Los animales eran guiados hacia las plataformas mediante puertas correderas que se cerraban justo antes de la elevación. En algunos casos, los operadores utilizaban antorchas, varas, redes o incluso el olor de ciertos ungüentos para hacer que las fieras se movieran en la dirección correcta sin necesidad de forzarlas demasiado. El sonido en el Hypogeum era muy distinto al estruendo del Coliseo. Allí, bajo la arena, predominaban los gruñidos, el crujir de cuerdas tensas, la respiración agitada de los trabajadores y el eco metálico de los mecanismos ajustándose. Los operadores estaban entrenados para mantener silencio y evitar que el público adivinara lo que ocurría bajo sus pies. La magia de la aparición repentina dependía de esa discreción absoluta. La escenografía también era parte integral del sistema. Grandes estructuras de madera representando bosques, montañas, naves o templos se ensamblaban en el Hypogeum y se elevaban por partes mediante múltiples ascensores. Algunas recreaciones podían transformar la arena completa en pocos minutos. Los romanos eran particularmente hábiles en convertir el espacio de combate en un microcosmos temático. Un día, la arena podía parecer un desierto africano, al siguiente una jungla asiática. Y en ocasiones especiales, un escenario mitológico con columnas falsas, estatuas y trampas ocultas. Los mecanismos incluían también puertas trampa conectadas a palancas internas. Estas se utilizaban para liberar animales en el momento exacto en que un gladiador pasaba por encima, creando escenas de aparente improvisación. La sensación de peligro inminente era una herramienta narrativa que los organizadores explotaban con destreza. Otros dispositivos estaban pensados para generar efectos especiales, pasadizos que permitían que el humo saliera desde el subsuelo, plataformas que giraban, sistemas de inclinación de la arena e incluso compartimentos que podían llenarse con agua en la época anterior al Hypogeum, cuando aún se realizaban simulacros de batallas navales. Tras la construcción permanente del sistema subterráneo, esas naumaquias dentro del Coliseo dejaron de ser posibles. Pero los romanos mantuvieron viva la ilusión mediante escenografías que imitaban el ambiente marítimo. Las iluminaciones subterráneas consistían en antorchas cuidadosamente ubicadas para evitar incendios, el mayor temor dentro del Hypogeum. Los operadores trabajaban entre sombras, vigilando el movimiento de fieras que podían volverse incontrolables si se asustaban. Los romanos sabían que una tormenta inesperada, un temblor o una antorcha caída podía convertir el subsuelo del Coliseo en una trampa mortal. Para quienes trabajaban en ese inframundo, la jornada era extenuante. Muchos de ellos eran esclavos especializados, prisioneros de guerra obligados a servir en un entorno donde convivían con el peligro constante. Otros eran técnicos libres, artesanos altamente cualificados cuya habilidad era indispensable para que el espectáculo mantuviera su ritmo casi coreografiado. Su trabajo era invisible para el público, pero sin ellos el Coliseo no sería más que una plaza de piedra sin vida. El Hypogeum era un espacio donde ingeniería, violencia y teatralidad se combinaban para servir a un único propósito: sorprender. Nada de lo que ocurría en la arena sucedía por azar. Cada aparición, cada ataque inesperado, cada cambio de escenario era el resultado de una planificación que involucraba a decenas de personas. La ilusión del caos se construía desde el orden, un orden que hacía posible que la multitud creyera que la arena era un mundo vivo que respiraba bajo sus pies. Los sistemas subterráneos del Hypogeum, cómo aparecían animales y gladiadores desde la nada. Para el espectador romano sentado en las gradas, cada aparición repentina en la arena parecía un acto de magia.
Un león surgía de pronto a pocos pasos de un Venator desprevenido. Un gladiador emergía desde una compuerta invisible como si hubiera sido convocado por los propios dioses. Una escenografía completa ascendía desde el suelo transformando la arena en un bosque improvisado. Pero toda esa ilusión dependía de un mundo oculto bajo las tablas del Coliseo, un inframundo organizado con precisión quirúrgica, donde decenas de hombres trabajaban sin descanso para producir el espectáculo perfecto, el Hipogéum, con sus pasillos estrechos, cámaras oscuras y plataformas elevadoras. Era el sistema nervioso del anfiteatro. Allí se concentraban los mecanismos que convertían un simple combate en una experiencia inmersiva. A diferencia del público, que veía solo el resultado, los operadores del Hipogéum vivían en un ambiente de tensión permanente, entre animales inquietos, poleas chirriantes y el eco constante de voces que daban órdenes breves y urgentes. El nivel inferior del Hipogéum funcionaba como un corredor principal donde se alineaban las jaulas con animales traídos desde los vivarios. Los esclavos encargados de manejarlos trabajaban en una coreografía peligrosa. Mover a estas criaturas por pasajes estrechos, iluminados apenas por antorchas, requería nervios de acero y conocimiento profundo del comportamiento animal. Los leones eran especialmente problemáticos. Su olfato detectaba la presencia de otros animales o de humanos nerviosos, lo que podía desatar reacciones impredecibles. Por eso, los romanos controlaban la iluminación, el ruido y los movimientos con extrema precisión, intentando mantener la calma relativa dentro de aquel caos contenido. Las jaulas se colocaban frente a puertas corredizas que daban acceso directo a los ascensores. Estas puertas se abrían con mecanismos de tracción desde un cuarto contiguo para evitar que ningún operador quedara frente al animal en el momento crítico. Una vez abierta la compuerta, los trabajadores guiaban al animal hacia la plataforma elevadora utilizando antorchas, lanzas romas o incluso comida. En los casos más difíciles, se usaban sonidos muy específicos que los animales asociaban con amenazas o con oportunidades de escape, aprovechando instintos que los empujaban hacia la dirección deseada. Cada ascensor estaba construido con una plataforma de madera reforzada con barras de hierro, sujetas a un sistema de cuerdas gruesas que se extendían hacia poleas ancladas en vigas superiores. Los contrapesos, hechos de piedra o plomo, equilibraban el movimiento. Cuando el ascensor subía, los operadores tiraban en sincronía, distribuidos en pequeñas cámaras laterales conectadas entre sí por señales de voz o golpes en la madera. Si un grupo tiraba demasiado rápido o se retrasaba, la plataforma podía inclinarse y poner en riesgo todo el mecanismo. Por eso la disciplina era tan estricta. La maquinaria debía funcionar como un único organismo. En el nivel superior del Hipogéum, más cerca de la superficie, se encontraban las trampillas, cuidadosamente camufladas sobre la arena. Estas compuertas estaban hechas de tablones encajados en marcos metálicos que podían abrirse o cerrarse con movimientos suaves pero precisos. Los ingenieros romanos las habían diseñado para soportar el peso de gladiadores corriendo o animales pisando sobre ellas sin revelar su presencia. Solo cuando llegaba la señal correcta, la compuerta se abría desde abajo, permitiendo que la plataforma emergiera con su carga. Una vez activado el mecanismo, el ascensor se deslizaba hacia arriba guiado por rieles laterales. Cuando la plataforma rompía la superficie de la arena, la trampilla quedaba fijada hacia un lado, oculta por la propia estructura. El público apenas veía un destello de movimiento antes de que el animal o el gladiador apareciera completamente ante sus ojos. Para quienes estaban en las gradas, la aparición era casi sobrenatural. Para quienes estaban debajo, era el resultado de una secuencia planificada hasta el último detalle. Pero el Hipogéum no solo servía para mover animales, también era un pasillo de acceso para gladiadores que debían hacer entradas dramáticas. Los luchadores esperaban en cámaras preparatorias mientras escuchaban el retumbar del público y el sonido sordo de los combates que ocurrían sobre sus cabezas. Cuando les llegaba el turno, subían por rampas internas hacia plataformas asignadas. Algunos entraban directamente por los accesos principales de la arena, otros ascendían en ascensores especiales que los mostraban al público como apariciones sorpresivas, creando anticipación y tensión. En ciertos espectáculos se utilizaban escenografías móviles para representar mitos famosos, montes artificiales, bosques improvisados, ruinas falsas.
Estas estructuras se ensamblaban en el hipogeum mediante piezas modulares y se elevaban con múltiples ascensores simultáneos. Los romanos, maestros de la ingeniería teatral, sabían que una aparición escénica debía ser rápida y fluida. La ilusión no podía fallar. Si el público detectaba esfuerzo humano o torpeza mecánica, el efecto se arruinaba. La comunicación entre operadores del hipogeum era un arte propio. En un ambiente donde el ruido podía significar desastre, ya fuera un león alterado o una plataforma desbalanceada, las órdenes se transmitían mediante señales codificadas. 3 golpes en una viga para preparar, 2 para tensar cuerdas, 1 para elevar. También existían señales mediante silbidos cortos, modulados para indicar el tipo de mecanismo a accionar. Era un lenguaje secreto que permitía coordinar a más de un centenar de personas sin interferencias perceptibles desde la arena. Pero el hipogeum también era un espacio peligroso. El riesgo de accidentes era constante. Un operador podía quedar atrapado entre una puerta corrediza y una jaula. Una plataforma podía descender demasiado rápido y aplastar a quienes estaban debajo. Un animal podía escapar de su contención. Los romanos eran conscientes de estos peligros y dedicaban tiempo a inspecciones diarias del sistema. Incluso así, las fuentes mencionan incendios, colapsos parciales y ataques imprevistos que ponían en peligro a todos los presentes en aquel inframundo de madera y hierro. Lo que diferenciaba al Coliseo de otros anfiteatros del Imperio era precisamente la sofisticación técnica del hipogeum. Ningún otro edificio de su época poseía un nivel comparable de ingeniería aplicada al espectáculo. La combinación de trampillas, plataformas, cámaras ocultas, jaulas móviles y maquinaria sincronizada convirtió la arena en una especie de escenario teatral vivo, capaz de transformarse en segundos y de generar apariciones impactantes que alimentaban la fascinación del público. Gladiadores famosos, mitos, héroes y la creación de celebridades. A lo largo de los siglos en que el Coliseo dominó el horizonte de Roma, la arena no solo fue escenario de violencia ritualizada, también fue un espacio donde surgieron figuras capaces de trascender su origen de esclavos, condenados o prisioneros. En un imperio donde la fama valía casi tanto como la gloria militar, algunos gladiadores lograron convertirse en celebridades populares, admirados por el pueblo, temidos por sus rivales y observados con fascinación por la élite. Sus nombres quedaron grabados en grafitis, lámparas, mosaicos y relatos que sobrevivieron al paso del tiempo. En ellos se condensaba la paradoja romana. Seres despreciados por la ley, pero adorados por la multitud, hombres marcados como infames que, sin embargo, alcanzaban estatus de héroes. Quizás el más famoso de todos, incluso para quienes desconocen la historia profunda de la gladiatura, es Espartaco, el tracio que lideró la mayor rebelión de esclavos de la antigüedad. Sin embargo, su fama como gladiador real fue limitada. Su leyenda nació no tanto por sus combates en la arena, sino por su escape del ludus de Capua y su liderazgo en la Tercera Guerra Servil. Aún así, su experiencia como luchador, posiblemente entrenado como murmillo, contribuyó a moldear la imagen del gladiador rebelde, indomable y dispuesto a desafiar al poder imperial. Su figura fue reinterpretada durante siglos, usada como símbolo de resistencia, libertad y coraje frente a la opresión. En cambio, otros gladiadores se hicieron célebres, no por rebelarse, sino por su maestría dentro de la arena. Uno de los más admirados fue Carpóforo, un bestiarius cuya destreza contra animales salvajes alcanzó proporciones casi míticas. Los relatos antiguos afirman que durante los juegos organizados por Domiciano, Carpóforo mató más de 20 bestias en una sola sesión, incluyendo leopardos, osos y leones. Su habilidad era tan impresionante que el público lo consideraba un regalo viviente de los dioses, un hombre que parecía poseer una conexión sobrenatural con la muerte. Los cazadores africanos y los entrenadores de fieras lo respetaban profundamente, conscientes de que muy pocos humanos podían sobrevivir a tantos encuentros con criaturas salvajes sin sucumbir. Otro caso célebre fue el de Flama, un gladiador de origen sirio que luchó como secutor. Flama alcanzó un récord extraordinario. Ganó 21 combates, empató otros 9 y perdió 4. Lo que lo hizo verdaderamente legendario fue que, tras ganar repetidamente su libertad, ya que se le ofreció la rudis en 4 ocasiones distintas, decidió rechazarla todas las veces. Para él, la arena no era una condena, sino su vida.
Su decisión desconcertaba a los romanos y fascinaba al público. ¿Por qué un hombre elegiría permanecer en un oficio que podía matarlo en cualquier combate? La respuesta, aunque nunca la expresó, parecía estar en el prestigio, el honor y la identidad que había construido como gladiador, una identidad que podía valer más que la libertad misma. Uno de los episodios más famosos registrados en las fuentes es el combate entre Priscus y Verus, narrado por el poeta Marcial. Ambos gladiadores eran excepcionales, entrenados en escuelas rivales, y su duelo se convirtió en un acontecimiento largamente esperado. Cuando finalmente enfrentaron la arena durante los Juegos inaugurales del Coliseo bajo Tito, protagonizaron un combate tan equilibrado, tan lleno de técnica y resistencia, que ninguno lograba imponerse sobre el otro. Tras una larga lucha, ambos cayeron exhaustos, pero ninguno cedió. El público, cautivado por la igualdad absoluta, pidió clemencia para los dos, y Tito, en un gesto que se transformó en leyenda, les otorgó la libertad simultáneamente. Priscus y Verus se convirtieron así en símbolos del honor gladiatorio, una prueba viva de que la destreza podía igualar el destino. Los nombres de otros gladiadores aparecen dispersos por el imperio, preservados en inscripciones o grafitis. Crescens, un retiarius célebre por su agilidad; Celadus, llamado el corazón de las muchachas por su atractivo; Astyanax, cuya fuerza era tema de murales en casas de Pompeya; Columbus, especialista en luchas prolongadas; Hilario, que ganó 14 combates antes de morir en su 15º. Estos hombres no solo vivían en la arena, vivían en la imaginación colectiva. Los niños imitaban sus movimientos con espadas de madera, los poetas los mencionaban en versos irónicos o elogiosos, y las mujeres romanas escribían en las paredes frases que combinaban deseo, admiración y fantasía. La fama de los gladiadores no estaba restringida a la plebe. Incluso las mujeres de las clases altas podían obsesionarse con ellos. Juvenal y otros escritores mencionan romances clandestinos entre matronas y gladiadores, relaciones consideradas escandalosas y potencialmente peligrosas. La virilidad asociada al gladiador se convertía en un símbolo irresistible para ciertas mujeres que buscaban escapar del rígido control social. Algunos historiadores creen que estos rumores estaban exagerados, utilizados para criticar a la nobleza, pero otros consideran probable que existieran casos reales, lo que alimentaba aún más la mitología en torno a estos hombres. La iconografía gladiatoria se difundió por todo el imperio. En mosaicos hallados en villas aristocráticas aparecen escenas de combate con nombres inscritos, lo que indica que ciertos gladiadores alcanzaron renombre suficiente para ser representados en hogares acomodados. Estos mosaicos no celebraban la barbarie, sino la técnica. Mostraban a los gladiadores en posiciones elegantes, casi coreografiadas, resaltando el equilibrio entre fuerza, destreza y control. La fama, sin embargo, tenía un precio alto. La expectativa del público sobre un gladiador famoso era feroz. Se esperaba que luchara con valentía absoluta, que ofreciera un combate memorable y que nunca mostrara miedo. Un luchador prestigioso tenía más que perder que uno anónimo. Los espectadores podían volverse crueles si su héroe fallaba, y los editores de los juegos podían organizar duelos extremadamente peligrosos para aprovechar su popularidad. Incluso así, algunos gladiadores alcanzaron una posición económica privilegiada. Recibían regalos, premios en metálico y en ocasiones podían comprar su libertad o la de familiares. Algunos, después de retirarse, se convertían en entrenadores dentro de los ludi o abrían tabernas y comercios que capitalizaban su notoriedad. La fama gladiatoria, aunque nacida en la sangre, podía transformarse en un ascenso social relativo, algo impensable para la mayoría de los esclavos del imperio. Declive del Coliseo y fin de los gladiadores. Durante siglos, el Coliseo había sido un símbolo indiscutible del poder romano, una máquina de entretenimiento alimentada por sangre, técnica, disciplina y espectáculo. Sin embargo, ningún monumento, por imponente que fuese, podía resistir indefinidamente a los cambios que se gestaban en el interior del propio imperio. La gladiatura, que había nacido de rituales fúnebres y evolucionado hasta convertirse en una industria cultural gigantesca, comenzó a debilitarse cuando Roma dejó de ser la ciudad sólida e inquebrantable que había sido durante los siglos de su esplendor.
La decadencia del combate gladiatorio fue un proceso lento, marcado por crisis económicas, transformaciones ideológicas, decisiones políticas y un desgaste inevitable en la estructura física del anfiteatro más famoso del mundo. El primer golpe decisivo no vino de la moral ni de la filosofía, sino de las finanzas imperiales. A partir del siglo III, Roma entró en un período de inestabilidad conocido como la crisis del imperio. Las fronteras eran atacadas continuamente, el ejército requería más recursos, la moneda se devaluaba, la inflación corroía los cimientos económicos. En ese contexto, mantener espectáculos tan costosos como los juegos gladiatorios se volvió un lujo insostenible. Alimentar animales exóticos, entrenar gladiadores, reparar armaduras, movilizar maquinaria y organizar festivales que podían durar semanas requería sumas de dinero que ya no existían. Los emperadores comenzaron a reducir la frecuencia y la magnitud de los juegos. En lugar de celebrarse de manera regular, los espectáculos se volvían episódicos, dependientes de ocasiones especiales o victorias militares. Las grandes venaciones con miles de animales empezaron a desaparecer, sustituidas por exhibiciones más modestas. El alma teatral del Coliseo seguía viva, pero sus latidos eran cada vez más débiles. Mientras tanto, en el plano cultural se expandía una fuerza transformadora: el cristianismo. Aunque la relación entre cristianismo y gladiatura es más compleja que la explicación simplista de «los cristianos la prohibieron», es innegable que la nueva religión introdujo una mirada ética que se oponía abiertamente al derramamiento ritual de sangre. Autores cristianos como Tertuliano y Lactancio condenaban los juegos como un espectáculo de violencia moralmente corrosivo, incompatible con la idea de dignidad humana. Para ellos, la arena no era un lugar de valor ni de honor, sino un teatro de brutalidad donde la vida se degradaba en nombre del entretenimiento. Sin embargo, esta crítica no tuvo un impacto inmediato. Durante décadas, muchos cristianos seguían asistiendo a los espectáculos. Otros se convertían después de haber vivido experiencias traumáticas dentro del anfiteatro. Pero a medida que la influencia cristiana crecía dentro de las élites políticas, el rechazo a la gladiatura ganaba espacio en la legislación imperial. El golpe más significativo llegó con Constantino, quien en el siglo IV prohibió legalmente la condena ad ludum, es decir, que criminales fuesen enviados a combatir como gladiadores. Esta medida no abolía los combates, pero privaba a los ludi de una de sus principales fuentes de reclutas. Más tarde, en el año 365, Valentiniano I reiteró la prohibición y en 404, tras un episodio dramático, el destino de la gladiatura quedó sellado. Durante unos juegos celebrados en Roma, un monje llamado Telémaco saltó a la arena para detener un combate. Su intervención indignó a la multitud, que lo atacó hasta matarlo. Cuando la noticia llegó al emperador Honorio, este decidió prohibir definitivamente los combates de gladiadores. Si bien la implementación de esta prohibición fue gradual y desigual, la estructura legal e ideológica que había sustentado la gladiatura durante siglos estaba finalmente desmoronada. Aún así, el Coliseo no quedó vacío de inmediato. Las venaciones continuaron durante varias décadas más, e incluso se realizaron espectáculos menores en épocas puntuales. Pero la desaparición del combate gladiatorio marcó el principio del fin. Sin su espectáculo principal, el anfiteatro comenzó a transformarse en un espacio sin propósito definido. Al mismo tiempo, la estructura física del Coliseo empezaba a sufrir daños crecientes. Terremotos, incendios y el desgaste natural deterioraron pilares, muros y pasillos. El gran terremoto del año 443 dañó buena parte del interior, aunque aún se realizaron reparaciones parciales. Pero la sucesión de crisis, que involucró eventos como las invasiones bárbaras, inestabilidad política y la fragmentación del imperio, hizo cada vez más difícil mantener en pie un edificio cuya grandeza requería recursos constantes. En los siglos posteriores, el Coliseo vivió una lenta metamorfosis. Se convirtió en refugio para personas sin hogar, fortaleza improvisada para familias nobles que lo utilizaron como bastión defensivo, cantera para extraer piedra destinada a iglesias, palacios y otros edificios de la Roma medieval. Sus arcos fueron tapiados, sus galerías se llenaron de vegetación y su interior dejó de ser un escenario de multitudes para convertirse en un esqueleto monumental envuelto en silencio.
Aún así, incluso en ruinas, el Coliseo mantuvo un aura casi sagrada. La Iglesia lo interpretó como un símbolo del sufrimiento de los mártires, aunque la evidencia histórica para sostener esa interpretación fuese escasa. En la imaginación europea, el anfiteatro pasó de ser un monumento de violencia imperial a un espacio cargado de memoria espiritual. La desaparición de los gladiadores también dejó huellas profundas. Sus figuras, antes sinónimo de valor y técnica, se transformaron en personajes literarios, mitológicos, simbólicos. La cultura medieval y renacentista reinterpretó su imagen como la del guerrero trágico, esclavo de un destino cruel pero capaz de vencerlo mediante el honor. Las artes visuales, la poesía y posteriormente el teatro recuperaron la iconografía gladiatoria, aunque sin su dimensión brutal y real, reinventándola como una metáfora del conflicto humano. El Coliseo quedó así como un recordatorio permanente de la volatilidad del poder. Allí donde antes se congregaban decenas de miles de personas sedientas de espectáculo, ahora quedaban únicamente muros agrietados que observaban el paso del tiempo. La ingeniería que había producido ascensores, trampillas y mecanismos sorprendentes se oxidó y se perdió los gritos del público, los rugidos de las bestias, el choque del metal y el polvo levantado por las sandalias desaparecieron para siempre.